Shalom, shalom, amadas y amados hermanos, en esta lluviosa tarde de inicio de Shabbat, estamos aquí agradecidos con el Eterno porque nos ha permitido llegar a celebrar un Shabbat más. Esperamos celebrar muchos más unidos y cada vez mejorando, sintiendo más la presencia del Eterno. Padre Celestial, sí. Aquí estamos, Rey, y aquí está nuestra vida, nuestra casa, para que tú te enseñores de ello, que tu presencia, Padre, no falte en nuestros hogares, en nuestras keilot, y nos mantengas en ese had que tú quieres, como familia nuclear y contigo, Padre Celestial, para que estemos creciendo en emuná, buscando tu presencia y siempre atesorando y entendiendo tu bendita palabra para poderla hacer vida y de esa manera compartirla con aquellos que no te conocen, con aquellos que tienen hambre y sed de ti y que están buscándote y aún, Padre, sin saber en dónde. Pero tú, que eres amoroso, tú que eres misericordioso, Padre, tú los vas a encontrar a todos aquellos que tú ya hayas predestinado para la salvación y para estar en este tiempo tan importante de la historia antes de tu bendita llegada, amado Yeshua. Gracias te damos por todo. En el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Y bueno, amados, pues esta semana nos toca ver una parashá, más bien dos parashot, doble bendición también. Y pues esperamos que lo que vayamos a hablar sea de edificación propia y para todos nosotros, porque el anhelo de nuestro corazón es compartir de gracia lo que de gracia el Eterno nos da. Y bueno, se trata en esta ocasión de ver la parashá número 39, que es la de Jucat, y la parashá número 40, que es la de Balac. Las citas están en el libro de Bamidbar, del 19:1 al 25:9. Y en la Haftarah está en el libro de Miqueas, del 5:6 al 6:8. Y Sí, es el ocho. libro del, bueno, perdón, la Brita Hadasha está en el libro de Yohanan, del 13 en adelante, del 13 al 14. Es bien importante, como hemos visto, siempre decimos, esta parasha es muy importante, pero la verdad todas son muy importantes. Todas nos muestran la figura central de Yeshua HaMashiach. Es por eso que a través de las parashot hemos podido llegar a conocer mejor a nuestro Mashiach. Y pues cada vez nos sorprendemos más porque con la ordenanza que nos ha dado de poder estudiar su palabra en ciclos anuales, nos damos cuenta que año con año tenemos una nueva revelación, nos apropiamos más de su palabra, le interiorizamos más y de esa manera pues nosotros nos esforzamos en hacer la vida y que Él esté pues se agrade de nosotros y nos dé gracia delante de todos aquellos a quienes le debamos de compartir de esta palabra. Y pues la parashá Jucat, la 39, tiene una gematría Catán de, según el número de la parashá, de 12, que sabemos que representa gobierno, autoridad. Y la palabra Jucat significa decreto y tiene una gematría de 488 que nos da una gematría Catán de 20, 8 y 8, 16 y 4, 20. Entonces, el 20, representando a la letra Jab, sabemos que es la mano cerrada del Eterno. Significa campo, significa el quantum, que es la presencia del Eterno. Si la reducimos
lo analizamos desde el punto de vista que es el 2 reducida, pues se trata de la morada, de la casa, de la familia, y sabemos que siendo un decreto, pues es justamente en la obediencia de ese decreto que vamos a tener esa shalom que tanto buscamos en la familia, esa familia unida. Y bueno, si nos ponemos a ver que en la Torah hay 613 misbot, estos misbot están divididos en diferentes tipos. Los misbot que podemos entender o los que decimos que son lógicos para entenderlos y los que escapan a nuestra mente finita para poder verlos con la lógica que nosotros tratamos de ver todas las cosas porque pues son difíciles de entender. Entonces, dentro de esos 613 mandamientos, nosotros tenemos a los misbot, que son los que se reducen en las 10 palabras que nos fueron dadas en el Sinaí, para que de esa manera, Sigue tranquila. pues podamos, pues reducir, por decir así, o englobar más bien todo lo que son los 613 y poder entenderlos para poder hacerlos vida, para poder obedecer. Son mandamientos que, como ya vimos, nos, nos ponen en relación con el Eterno para exaltarlo a Él, para obedecerlo, para honrarlo. Y los otros mandamientos son los que nos rigen para tener una buena relación con el prójimo. Esas 10 palabras. Existen también los mispatim, que son las reglas sociales que nos dan para poder vivir adecuadamente dentro de la sociedad, respetando a los vecinos, a todas las personas que pues viven cerca de nosotros, ¿sí? Que se relacionan con nosotros en una comunidad. Tenemos también los edot, que son los testimonios, como lo son, por ejemplo, la mezuzá, el guardar el Shabbat, las fiestas, el talit, la kipá, porque son los que nos hablan de quiénes somos respecto a nuestra identidad, dar testimonio verdadero de esa identidad que proclamamos. Y los hukim, que en este caso esta parasha pertenece a ese grupo. Los mandamientos no lógicos, los que no entendemos, como por ejemplo este de la vaca roja, la pará adumá en hebreo, como por ejemplo cuando nos habla el Eterno de no hacer mezclas, no entendemos por qué muchas veces o nos parece poco lógico que se prohíba la mezcla de lana con lino, la mezcla de semillas, la mezcla de los animales para arar un campo, de las especies, en fin. Pero conforme el Eterno nos las explica en las diferentes parashot, nosotros las podemos entender y es ahí cuando empezamos a encontrar lógica desde el punto de vista espiritual, lógica que desde el punto natural, de vista natural, pues muchas veces no podemos entender. Y en este caso de la pará adumá, el Eterno da la ordenanza a Moshe de que lleven al Mikdash una vaca roja de 3 años de edad, que no haya tenido nunca yugo, sin defecto alguno, y además que esté completamente roja, hasta las pezuñas y todo el pelaje, sin un solo pelo blanco, ni de otro color. Entonces, es un mandato, un cook que se ha hecho muy controvertido para las personas porque pues no lo entienden nosotros mismos que hemos estudiado la Torá, pues no lo entendíamos antes, ahora ya lo entendemos y sabemos que es donde se presenta la figura de Mashiach
en todo lo que es, ¿sí? Porque esta vaca tenía que presentarse y entregársele al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, para que fuese sacrificada en su presencia fuera del campamento. Vamos a analizar esto. ¿Por qué roja? ¿Por qué sin yugo? ¿Por qué perfecta? La vaca roja, dicen muchos sabios, más que nada Rashi, expresa que la vaca roja vino a pagar el pecado del becerro de oro, como la mamá. Como la mamá del becerro tenía que pagar por el pecado del hijo, ¿sí? Entonces, pues aparentemente lo vemos así, pues hasta un poco simple, pero cuando analizamos todo desde el punto de vista de la Torá, nos damos cuenta lo importante que es esto. Justamente el pecado del becerro de oro ha sido un pecado que ha marcado al pueblo de Israel por esa impaciencia de no esperar que Moshe bajara con las tablas de la instrucción. El pueblo se impacientó, le faltó pues esa paciencia, sablanut en hebreo, y pues pidió que se le hiciera un dios, un becerro de oro. Y pues rápidamente empezaron a colectar, como ya sabemos, todos los aretes, anillos de oro para poder fundirlo y erigir ese ídolo. Y justamente cuando Moshe baja que ya con las tablas de la ley o de la instrucción, pues las arroja porque se da cuenta que el pueblo no merece recibirlas en ese momento, ya que los encontró en un tremendo acto de idolatría. Entonces, fue algo que se quedó ahí, que ya vimos cómo sucedió, cómo causó la muerte de todos aquellos que habían colaborado a la elaboración del becerro, cuando por este motivo se le quitó la primogenitura a los primogénitos, a los nacidos primeramente en toda la línea del pueblo judío, del pueblo israelita, mejor dicho, y esa primogenitura pasó por decreto divino a los levitas. Hemos visto lo que ha sucedido desde entonces y ahorita en estos momentos se nos dice que hay que sacrificar esa becerra, esa vaca roja, que tiene que ser completamente roja porque ya proféticamente se anunciaba el sacrificio de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, ya que ningún animal podía ser capaz de, pues cubría nuestros pecados, pero no podía ser capaz de desaparecerlos, ¿sí? Siempre se cubrían, pero había que pagar una consecuencia, algunos sí, otros no. Ahora sabemos que el pecado pues siempre trae una consecuencia y sabemos que el pecado de la muerte, el pago del pecado es la muerte justamente. Entonces, sabiendo todo esto, nuestro Salvador Yeshua HaMashiach tenía que venir a pagar por nosotros. Es por eso que esa vaca totalmente roja proféticamente anunció que Yeshua HaMashiach con su sangre, con su cuerpo destrozado en el madero que quedó completamente rojo por estar cubierto de su preciosa sangre, pues esa imagen de la vaca roja fue la profecía que se nos dio de ese tremendo sacrificio. Tenía que ser sin defecto. ¿Por qué? Porque nuestro Yeshua, aun cuando vino a hacerse carne, nunca pecó, fue completamente sin defecto y nunca aceptó un yugo. Las tentaciones que sufrió después de su inmersión en el jardín por parte del enemigo tenían como propósito
hacerlo pecar, hacerlo caer y que de esa manera aceptara un yugo. Un yugo que quiere decir la unión de dos o más personas, generalmente dos, unidas para cumplir un propósito. De ahí viene la palabra cónyuge, ¿sí? La palabra cónyuge es la unión del hombre y de la mujer para cumplir el propósito que debe llevarse a cabo a través del matrimonio. Entonces, la vaca no debía de tener ningún yugo porque era el simbolismo, la sombra profética de Yeshua Mashiach, que nunca aceptó un yugo. Por eso, al sacrificarse Él por todos nosotros, en su palabra nos pide nosotros llevar su yugo, porque Él quiere que seamos ese cónyuge para Él, esa unión de Él con nosotros para el cumplimiento del propósito que es pues la redención, el plan de redención en el que nosotros somos colaboradores con Él. Por eso nos pide llevar su yugo que es fácil y su carga ligera. Eso lo pedía desde que predicó su palabra y lo podemos entender después de que entendemos su sacrificio y esto que nos dice la parashá de la vaca roja, la para Adumá. De esa manera nosotros sabemos que en 1300 años de vida del pueblo de Israel se sacrificaron 8 vacas rojas en el Mikdash. Posteriormente, ya para el segundo, del primer y el segundo templo, se sacrificó una vaca más, de tal manera que en los 6000 años que tenemos se han sacrificado 9 vacas rojas. Y ahora que se están haciendo los preparativos para erigir el tercer Mikdash, ya se habla de que en Israel ha aparecido una vaca roja. Desde hace años se ha hablado de que ya hay vacas rojas, pero finalmente han tenido algún defecto y han sido descalificadas como tal. Pero ahora ya se habla de manera muy fuerte de que en Israel ya hay una para Adumá recientemente, entonces todavía no llega a los 3 años, todavía nadie la ha examinado adecuadamente para ver que realmente no tenga ningún defecto. Pero aquí no se trata de ver eso, sino de ver una señal más de la próxima venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach, ya que cuando el Eterno hace cosas poderosas, siempre hace aparecer aquello que es necesario para que pueda manifestarse algo de lo que él ya tiene determinado que suceda. Entonces, esto de que se está hablando de la construcción del Mikdash, de que ya hay una vaca roja, de que ya se están preparando y han ungido Kohanim, pues obviamente nos habla de esas señales que están cada vez más fuertes de la próxima venida de Yeshua HaMashiach. Y bueno, otra de las controversias dentro de esta parasha era precisamente de que con la vaca roja se tenía que sacrificar fuera del campamento, fuera del Mikdash, en presencia del sacerdote Eleazar. Y que después de haberla sacrificado se tenía que quemar totalmente también fuera del campamento para obtener sus cenizas que después eran vertidas en agua y que junto con las cenizas de la vaca al estarse quemando se arrojaba un trozo de madera, un trozo de madera pues de roble, de un árbol, un pedazo de tela carmesí y una ramita de hisopo. Se quemaban junto con la vaca y ya toda esa ceniza se colectaba y se guardaba en recipientes con los que después repartía en 3 partes. Una quedaba dentro del pueblo de Israel, otra se le entregaba a los sacerdotes y otra se llevaba
ahí al Monte de los Olivos para hacer la purificación y la unción de los Juanín, así como también para purificar a los que estaban enfermos de Tzara. Entonces, el agua tenía que ser agua corriente y el recipiente que albergaba esa agua donde se iban a disolver las cenizas de la vaca roja tenía que ser natural, no tenía que ser ni de barro ni de metal, sino tenía que ser totalmente de origen natural. Por eso es que se hacían las tinajas de piedra donde se guardaba el agua y esa agua se tomaba, pues generalmente era agua que se utilizaba para los tevilot, y esa agua también se guardaba para hacer la suspensión de estas cenizas. Es por lo que en la escritura vemos que las bodas de Canaán realmente fueron las bodas de un Cohen, de un sacerdote, porque las tinajas que Yeshua mandó que se llenaran de agua, pues estaban precisamente destinadas para este propósito, ¿sí? Y bueno, entonces, nosotros vemos que la palabra del Eterno, si tomamos en cuenta que la pará Adumá es sombra profética de Yeshua Mashiach y que en un inicio era completamente roja, al quemarse sus cenizas eran completamente blancas, de tal manera que la palabra nos los hace ver cuando dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, como blanca lana, quedarían después de la purificación. Y aquí lo curioso es de que los sacerdotes, tanto el que mataba la vaca, el que la quemaba, el que recogía las cenizas y el que preparaba el agua de purificación para purificar a los Juanim o a todos aquellos que hubieran estado en contacto con la muerte, pues se purificaba la persona, pero los Juanim, los sacerdotes, quedaban impuros. Y eso es lo que hace más difícil de entender este hook, porque ¿cómo es posible que algo que purifica y quien lo está purificando, que ya ha sido purificado anteriormente, que vive en pureza, ahora después de purificar a los que estaban en contacto con la muerte, quedan impuros? Esto no lo entendíamos, pero ahora lo podemos entender plenamente cuando vemos que es figura profética del sacrificio de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, como la vaca roja, fue sin defecto, no tenía ningún yugo, no había recibido ningún yugo. ¿Y qué pasó en su sacrificio? ¿Qué nos dice la palabra? Que se echó encima todos nuestros pecados, todos nuestros delitos, para que con su sangre fuésemos purificados. Y entonces justamente esto es lo que explica el por qué los Juanim quedaban impuros, porque eran en ese momento, tomaban la función que tomó Yeshua HaMashiach en el madero, de que con la sangre de la novilla roja purificaban a todos los que habían estado en contacto con la muerte. Y es que cuando la vaquilla era sacrificada, Eleazar tomaba una porción de su sangre y salpicaba 7 veces esa sangre a la entrada del Mikdash. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre de la vaquilla, como sombra profética de la sangre de Mashiach, era la que iba a purificar los 7 milenios que nosotros estamos viviendo hasta que venga Yeshua HaMashiach. De tal manera que los que habían estado en contacto con la muerte tenían que purificarse al tercero y al séptimo día. El primero como representación de la primera redención, que fue la salida de Egipto, y al séptimo día como muestra de la redención final, cuando venga Yeshua HaMashiach. Y la palabra, después de dar todas estas instrucciones, todavía nos dice, o le dijo a Moshe,
que ese iba a ser un sacrificio perpetuo. Un sacrificio perpetuo, nosotros sabemos que es para siempre. ¿Quiere decir que entonces hay que estar matando vacas rojas? No, no. La vaca roja ya cumplió su función y la décima que se presente quizá también se tenga que ser sacrificada, pero nosotros sabemos que la sangre de Yeshua, ese sacrificio fue hecho para siempre, de tal manera que los que nosotros lo seguimos y creemos en él, somos purificados con su sangre y eso es para siempre. Y se dice, por lo tanto, que llegando el séptimo milenio, todos aquellos que no hayamos sido purificados, que no hayamos aceptado el sacrificio de Yeshua HaMashiach, serán cortados de su pueblo y no tendrán la oportunidad de ir con él. ¿Por qué? Porque ya sabemos que pues es el creer en él, en cumplir ese testimonio que debemos de dar de creer por emuná en el sacrificio de Yeshua HaMashiach y cumplir los mandamientos, es lo que Revelación 14:12 nos dice que es el testimonio que debemos de dar como hijos del Eterno para alcanzar la salvación. De esta manera nosotros ahora podemos entender ya mejor lo que significa ese juk de la vaca roja, la para Adumá, el propósito que tuvo y el por qué se purificaban los Kuanim, los que estaban en contacto con la muerte, los enfermos de Sara y los sacerdotes que estaban impuros, porque el papel del Cohen es cargar, como Yeshua, con los pecados del pueblo. Posteriormente ellos iban a permanecer impuros hasta la tarde-noche, que fue el momento en que Yeshua murió, resucitó y fue bajado de la cruz para poder llevarse al sepulcro. En esos momentos en que él cumplía ya la misión, entonces los Kuanim que habían estado en contacto con las cenizas de la vaca roja ya quedaban purificados para seguir su ministerio. Y esto es lo que respecta en cuanto al mandamiento Huk de la vaca roja. Esta parashá también nos habla de la muerte de Miriam. Cuando recibe el pueblo de Israel esta instrucción, se dirige hacia Cádiz después, Kadesh, y es ahí donde muere Miriam. Muere Miriam y la palabra nos dice que desaparece el agua, porque con Miriam iba la roca que les proveía de agua al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que ya es común. El pueblo empieza a quejarse. Aarón y Moshe se encuentran en su tienda llorando, obviamente, la muerte de Miriam, guardando su luto, y todos los quejosos no respetan su dolor y llegan a quejarse y exigir que se les dé agua. De tal manera que entonces Aarón y Moshe van hacia las puertas del Migdash y rostro en tierra claman al Eterno. ¿Qué es lo que van a hacer? El Eterno entonces le dice a Moshe que tome la vara y le hable a la roca, que de esa manera pues el pueblo volverá a tener agua. ¿Y qué es lo que sucede? Que Moshe, obviamente alterado por el momento que estaba pasando por la muerte de su hermana, por la presión que ejercía el pueblo sobre él, llega ante la roca, toma la vara, recordemos que la vara es el símbolo de autoridad que el Eterno nos da, de ese poder con el cual él podía primeramente, en la primera ocasión sabemos que golpeó a la vara, a la roca, perdón, y ahora se le dio la ordenanza de que le hablara. Sin embargo, él ante el pueblo les dice, escuchen bien, rebeldes, hemos de darles nosotros el agua, y golpeó 2 veces la roca, de la cual salió abundante agua para satisfacer la necesidad de todos los que se estaban quejando. Y al mismo tiempo,
El Eterno entonces habla a Moshe y a Aarón y les dicen que por no haber santificado su nombre en esos momentos, ellos no podrán entrar a la tierra prometida. Y por haber habido esa reyerta ahí en ese lugar, se le llamó Meriba, que significa pues contienda, reyerta. Analizamos nosotros esta situación y decimos, sí, si Moshe siempre fue un líder obediente, el más humilde, el que siempre estaba intercediendo por el pueblo, ¿qué fue lo que sucedió ahora para que en lugar de hablarle a la roca, como fue la instrucción que recibió, la haya golpeado? En, en algunos escritos, los sabios nos dicen que justamente la primera vez tuvo que golpearla porque era la representación. Sabemos que la roca y el agua viva es Yeshua. Nuevamente lo vemos en esta parasha. Es Yeshua y la primera vez cuando él vino fue golpeado. Por eso ese simbolismo de que Moshe la primera vez golpeó la roca para poder obtener agua. Pero en esta ocasión no tenía que golpearla, tenía que hablarle. Entonces, ¿qué mereció que el Eterno diera pues esa respuesta a su acción de que no entrarían a la tierra prometida? No tanto fue por la desobediencia de no golpear a la roca, digo, de no hablarle a la roca, sino golpearla, sino por el hecho de decirle al pueblo de Israel, rebeldes. El Eterno no quiere que se hable mal del pueblo de Israel, así vemos que es lo que es, no quiere que nadie hable mal de su pueblo. Por eso dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Uno. Y la otra, Moshe dijo, ¿les daremos nosotros agua? Preguntando, cosa que ellos nunca dieron el agua. El agua provenía de la roca, provenía del Eterno, y era el agua viva que el Eterno les daba, y era Yeshua HaMashiach. Entonces, dos razones bien importantes sobre la desobediencia de no hablarle a la roca fue lo que hizo que Moshe y Aarón no se les permitiera entrar a la tierra prometida. Bueno, prosigue esta parasha y en el capítulo 20 ya nos dice, nos habla de la muerte de Aarón. El Eterno le pide a Moshe que lleve a Aarón al monte Or, acompañado por su hijo Eleazar, y le dice que ahí va a dormir con sus antepasados y que Eleazar, su hijo, deberá de vestirse con las vestiduras de Aarón, de esa manera heredando el título de Cohen Gadol. Moshe obedece y van ahí. Van ahí al monte Or, suben y ahí le quita las vestiduras a Aarón, viste a su hijo Eleazar y Aarón duerme ahí. Y cuando Moshe baja con Eleazar vestido con las ropas de Aarón, el pueblo se da cuenta de la muerte de Aarón y se dice que le llora, le guarda luto por 30 días, le lloran amargamente. ¿Y qué sucede tras estos eventos? Pues ya sabemos que se quedan sin la roca que daba agua con la muerte de Miriam y que con la muerte de Aarón, que por cierto, se nos dice que sucedió el día 33 de la cuenta del Omer, lo que festeja el judaísmo como Lag BaOmer, pues nosotros los creyentes sabemos que conmemora el aniversario de la muerte de Aarón. Al morir Aarón, se dice que desaparecen las nubes de gloria que cubrían al pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Que en su proseguir hacia la tierra prometida, el pueblo se sigue quejando. Ya no tienen agua, ya no tienen comida, ya no tienen la sombra de la nube,
y empiezan a quejarse nuevamente con Moshe y ahora con Eleazar, de tal manera que aparecen o el Eterno permite que aparezcan serpientes venenosas que empiezan a morderlos y empieza a morir la gente. Todos se dan cuenta de que es más bien el resultado de nuevamente estarse quejando el pueblo de Israel, que no ha entendido y sigue sin entender, porque seguimos todos quejándonos de lo malo que nos acontece, ¿sí? Entonces Moshe habla con el Eterno y dice que cómo puede impedir que haya más mortandad por causa de las serpientes, y el Eterno le da la instrucción que haga una serpiente, se dice una serpiente de cobre, pero en el original lo que se dice que haga una serpiente abrasadora. Abrasadora quiere decir pues que es una serpiente realmente de fuego. La coloque en una asta y la ponga esa asta de manera que el pueblo pueda verla en alto y que todos aquellos que sufran la mordedura de una serpiente, pues simplemente vean esa serpiente en el asta y que de esa manera sanarán. Entonces también aquí hay algo aparentemente contradictorio, porque sabemos que la serpiente pues es venenosa y no es más que la figura de Hasatán, ¿sí? Del enemigo, del tentador. Entonces, ¿cómo es posible que mirando una serpiente, las personas salvaban su vida después de haber sido mordidas por la serpiente? Entonces, esto nos habla justamente de que la palabra Nahash tiene la misma gematría que la palabra Mashiach. Entonces aquí hay el simbolismo de que si una persona era mordida por una serpiente, obviamente el Eterno no iba a permitir que cualquier persona fuera mordida por la serpiente. Seguramente fueron esas personas que se quejaban de todo, que asusaban al pueblo para que se rebelara, y pues como corrección el Eterno, como castigo, permitió que esas serpientes los mordieran y murieran muchos. Pero al contemplar la serpiente abrasadora que Moshe había levantado en un palo, en una vara, en un mástil, ellos se sanaban. Esto es el símbolo de que Yeshua, el Eterno, pedía arrepentimiento, ¿sí? Aun cuando habían sido mordidos por la serpiente, o sea, mordidos por el pecado, habían caído en pecado y la paga del pecado es muerte, ellos podían levantar sus ojos y ver la serpiente que había hecho Moshe como símbolo de Mashiach, de buscar su presencia en arrepentimiento. Y de esa manera los que volteaban hacia el cielo a ver esa serpiente, los que se arrepentían genuinamente, pues eran los que eran sanados y no morían por causa de la mordedura de la serpiente. Entonces, como podemos ver en esta parasha, está muy, muy constante, como en todas, pero aquí claramente la figura de Yeshua Mashiach. Él es la roca, él es el agua viva, es el que sana, ¿sí? Curiosamente, justamente en la actualidad, nosotros sabemos que el veneno de la serpiente, el veneno de los animales ponzoñosos, como el alacrán también, justamente se emplean este, para hacer antisueros, que son antídotos contra la mordedura de las serpientes o del alacrán, y de esa manera se salva la vida de todos aquellos que han sido mordidos por la serpiente o picados por algún alacrán venenoso. Entonces, aquí nos queda claro la función de que representan estas serpientes en esta parasha. Nada más que pues a ellos no se les inyectaba ningún antídoto, ningún suero, sino la solución era justamente el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el que nos salva de la muerte por el pecado, sea cualquier
cualquier tipo de transgresión, en un genuino arrepentimiento, el Eterno tiene misericordia de nosotros y nos salva. Y bueno, esta parasha de Jucat termina justamente con guerras que se hacen contra el pueblo de Israel, porque al proseguir su camino, ellos al necesitar agua necesitan pasar por la tierra de Edom, en donde le piden los deje pasar, que no van a tomar nada que le pertenezca al pueblo, que simplemente el agua que utilicen para sus animales o para ellos los pagarán, pero Edom sale resuelto a hacer guerra contra ellos y a no dejarlos pasar, por lo que el pueblo de Israel tiene que regresar y tomar otro camino para no pasar por el pueblo de Edom. Y así entonces empiezan a caminar y a llegar a Canaán, donde los cananeos salen a atacarlos también. Pero entonces aquí curiosamente ya no es Moshe nada más, sino el pueblo de Israel clama ante el Eterno y el Eterno los escucha y entrega a sus enemigos de manera que vencen a los cananeos y así puede seguir el pueblo avanzando hacia la tierra prometida, donde enfrenta batallas con con los amonitas, con los amorreos, derrotan a los gigantes, matan a Og y después se dirigen hacia Moab, que es donde continúa nuestra siguiente parasha. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Todas estas guerras, y dicen por ahí que hay escritos judíos en donde hay estudios exactamente que hablan de las guerras que enfrentó el pueblo de Israel antes de la entrada a la tierra prometida, pero curiosamente se dice que justamente las batallas que enfrentaron, sobre todo las tres batallas principales que enfrentaron con estos pueblos, porque también derrotaron al rey de Basán, pero se dice que los lugares en donde los israelitas pelearon y vencieron al rey Sijón, al rey de Basán, a los amorreos, justamente fue la primera batalla en la que vencieron, que me parece que fue con los amorreos, justamente se dio en el lugar que ahora ocupa Gaza. La siguiente batalla fue en el lugar que ocupa Libia. Y la siguiente y tercera batalla, o fue creo que la segunda y la tercera Libia, la segunda batalla fue justamente al derrotar al rey Sijón, que es el lugar que actualmente ocupa Jordania. Entonces podemos ver una señal más muy importante de la guerra que actualmente está sufriendo Israel. Todo comenzó en Gaza. Ha intervenido Libia, Asiria y también Jordania. Entonces estamos viendo que no hay casualidad en lo que está sucediendo actualmente en Israel. Simplemente como estamos a las puertas de entrar a la tierra prometida, llevados por Mashiach, estas batallas tenían también que ser parte de las señales que nos anuncian la próxima llegada de Mashiach. Y así es como termina la parashá Ucat y da continuación a la parashá Balak, la parashá número 40. Y el 4 ya sabemos que significa, pues, redención, como sucedió ahí en el Mabul, tras la lluvia durante 40 días. Indica también puerta, que es una puerta que significa en este caso la puerta que iba a llevar al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Y la palabra Balak significa devastador. Balak es un rey que no era un rey moabita, sino que fue contratado por los moabitas porque era un gran guerrero, un líder guerrero, pero también era un adivino.
Entonces, este rey se dio cuenta por sus métodos de adivinación y todo, que el pueblo de Israel se acercaba y que estaba sembrando muerte a su paso porque estaba ganando todas las batallas, ya que el Eterno estaba entregando a todos sus enemigos. Entonces, Balak era hijo de Zippor, que significa ave o pájaro, y realmente como adivino se dice que recurría a un pájaro que no sé de qué manera trataba, que lo bañaba en plata, que lo ponía en la noche a serenar durante la luna y no sé qué tantas cosas. Y finalmente, tras esos rituales malignos, el pájaro hablaba a Balak y le decía todo lo que estaba sucediendo. No había teléfonos, no había televisión, no había radares, no había nada en ese tiempo. Y Balak sabía que el pueblo de Israel estaba acercándose y estaba venciendo a todos sus enemigos. Balak tuvo miedo y entonces dijo, pues lo mismo me va a suceder a mí si no actúo. De tal manera que entonces mandó a buscar a Bilam. Bilán, su nombre significa sin pueblo. Y Bilán, como recordamos, es un hechicero, es un profeta y fue parte de los consejeros de Faro allá en Misraín, en Egipto. Pero es sin pueblo porque siendo un profeta que Adonai había designado para ser profeta a las naciones, utilizó todo el conocimiento y toda la profecía que Adonai le daba para el mal, de tal manera que ni permaneció en Egipto, ni estaba con Israel, por lo tanto era sin pueblo, ¿sí? No seguía a nadie, él andaba solo y buscaba para sí mismo todo el poder, todas las riquezas. Entonces, cuando Balak lo mandó buscar, le ofreció mucho dinero para que fuera a su encuentro y se dedicara a hacer los rituales que tuviera que hacer para maldecir al pueblo de Israel. No obstante, Bilán sabía que como profeta y que escuchaba la voz del Eterno como tal, pues no era tan fácil. Entonces él dijo que no era tan fácil que pudiera maldecir al pueblo de Israel, porque escrito estaba, decretado, que no se podía maldecir lo que Elohim ha bendecido. Y de esa manera, pues pidió que todos los emisarios del rey Balac, pues permanecieran esa noche ahí. Y él tratando de escuchar la voz de Adonai para ver si le permitía o no le permitía ir con ellos. Pero Adonai le habló y le dijo que no fuera con ellos porque él de ninguna manera iba a maldecir al pueblo de Israel. Los emisarios regresaron con este mensaje a Balac y Balac pues aumentó las riquezas que le iba a dar a Bilán para que lo convencieran de maldecir al pueblo de Israel y de esa manera regresan nuevamente a hablar con Bilán, el cual los recibe, pero les dice que ya les dijo bien claro que él no podía maldecir al pueblo de Israel porque era un pueblo bendito por Adonai. Los hizo descansar esa noche y en la noche el Eterno le habló y le dijo que si fuera con ellos, que sí los acompañara. Entonces, Bilán ya había dicho que aunque el rey Balac le diera todas las riquezas de su reino, si Elohim no permitía que maldijera al pueblo de Israel, no lo iba a maldecir. Sin embargo, al amanecer, pues preparó su asna y se fue con dos de sus siervos, acompañando a las personas que habían ido de parte de Balac a llamarlo. Y aquí también hay una contradicción que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si la primera noche el Eterno le dijo que no fuera, ahora la segunda noche le dice que sí vaya? Y nosotros lo podemos entender. ¿Por qué? Porque el Eterno conoce nuestro corazón. Él lo escudriña y Él sabe perfectamente todo lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Y escrito está en su palabra que Adonai
dirige los pasos del hombre por el camino que quiere seguir. Y Bilam siempre seguía el camino que le proporcionara ventajas, riquezas, poder. Entonces el Eterno sabía que a pesar de que él le dijera que no, pues siempre iba a llegar el momento en que Bilán iba a acceder con tal de obtener las riquezas que Balac le prometía. Y la historia ya la conocemos, ¿sí? Como va en su asna, se dirige hacia donde está Balac y como el asna puede ver la presencia del ángel que envía a Adonai y que se presenta como adversario ante Bilán para impedirle ir a maldecir al pueblo de Israel. La asnita, al darse cuenta de esto, sabemos que en 3 ocasiones se rehúsa a caminar y Balac la golpea. Y la tercera vez que la golpea es en un camino tan estrecho porque el ángel seguía acercándose para impedir que prosiguieran su camino de tal manera que estaban ya en un callejón prácticamente sin salida, ya no podían salir porque la presencia del ángel del Eterno se los impedía, de tal manera que se dice que la asnita se fue contra un muro y lastimó a Balán. Entonces en ese momento la golpeó más fuerte y fue cuando el asna le dijo que porque la golpeaba, que ella había sido su compañera de toda la vida. De hecho, nos dicen los sabios judíos que Bilán practicaba el bestialismo con su asna. Entonces, por eso el asna le dijo que había sido su compañera durante toda la vida, que porque ahora la maltrataba. En ese momento, el Eterno abre los ojos de Bilán y él puede ver la presencia del malaj que le estaba impidiendo proseguir. Lo vio con una espada desenvainada y entonces pues el ángel le dijo que por qué maltrataba a su asna si realmente ella quería impedir que él fuera a maldecir al pueblo, que era lo que el Eterno también quería y que el ángel estaba ahí con ese propósito. Sin embargo, el Eterno le dijo a Bilán, vas a ir, pero solamente vas a hablar las palabras que yo ponga en tu boca. De esa manera llegó ante Bilán y le pidió que se construyeran 7 altares y se sacrificaran animales también, corderos y becerros en número de 7 en el altar. Conforme avanzaba, se hizo el sacrificio. ¿Por qué? Porque sabía que para que Elohim pudiera hacer caso al pueblo, pudiera hablar con el pueblo, era necesario un sacrificio. Así él en 4 ocasiones pidió a Balac que erigiera 7 altares y se sacrificaran siete animales, 7 becerros, 7 carneros, para poder ofrecerlos ante Adonai y que él permitiera que el pueblo de Israel fuera maldecido. Sin embargo, nunca fue así. Cada vez que se erigía un altar, que se hacía ese sacrificio, Bilam terminaba bendiciendo al pueblo de Israel. Y Balac iba acrecentando su ira, su descontento, porque le reclamaba que lo había contratado justamente para maldecir al pueblo de Israel, no para bendecirlo. Y Bilam siempre le contestaba, yo te dije que yo no podía hablar por mí mismo, sino que todo lo que saliera de mi boca era lo que Adonai iba a hablar a través de mí. Y así siguió bendiciendo y bendiciendo. Y en una de esas bendiciones, este, Balac siempre lo llevaba hacia los montes donde podía ver acampado al pueblo de Israel. Y en una de esas ocasiones, Bilam, en su bendición, dijo, cuán bellas son tus tiendas, oh Jacob, ¿sí? Y bendijo a Israel. Y así prosiguió en la escritura. Nosotros podemos ver con claridad y específicamente todas las bendiciones que dio Bilam a Israel. Y aún en la última profecía, la última bendición,
él pudo hablar de los últimos tiempos, en donde, a pesar de las guerras, a pesar de tanto sufrimiento que iba a pasar el pueblo de Israel, finalmente el Eterno lo iba a rescatar, porque Israel no puede ser ocupado por nadie, absolutamente por nadie que no pertenezca al pueblo de Israel. Es por eso que ahora se dan tantas contiendas, porque el enemigo, a través de los gobernantes de todos los tiempos hasta la fecha, ha querido en todo momento sacar al pueblo de Israel, sacar al pueblo de Israel de su territorio y ocuparlo el enemigo. Así como el enemigo prácticamente se ha enseñoreado del resto de las naciones, engañando a la humanidad para guiarlas hacia el pecado, de esa manera también quiere destruir al pueblo escogido por el Eterno y ocupar su territorio. Pero nosotros, en base a estas profecías y en base a que a pesar de que vemos de las guerras, la destrucción y todo lo que el pueblo de Israel está sufriendo, nosotros como creyentes sabemos que Israel permanecerá para siempre y su pueblo habitará ahí en Israel también para siempre. Entonces Balac, desesperado, le reclama a Bilán porque en ningún momento logró maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, Bilán astutamente al final, viendo que el Eterno siempre iba a bendecir a través de su boca a Israel, él no podía hacer otra cosa más que darle un consejo terrible a Balac. Le dijo que consiguiera a las mujeres midianitas o moabitas para que fueran a las tiendas de los israelitas a causarles tentación, que porque solamente a través de hacerlos caer en el pecado de la fornicación, el Eterno, el Eterno maldeciría a Israel, haría que algo malo le pasara. Entonces Balac le hizo caso a este consejo y justamente esto de la tentación de las midianitas, de estas mujeres, pues lo vamos a ver más profundamente en la parashá siguiente, que es la parashá de Pinjas. Pero por el momento, estas mujeres se vistieron adecuadamente para sensualmente para poder provocar a los israelitas y se dirigieron hacia el campamento de Israel para hacerlos fornicar y pecar porque los hicieron comer los alimentos ofrecidos a su ídolo, a Baal-peor, y pues también después de hacerlos comer esos alimentos dedicados al ídolo, fornicaron con ellos, hicieron una serie de atrocidades ahí, rituales con los cuales pues ellas adoraban a su Dios y de esa manera contaminaron a los israelitas que cayeron en su trampa para también ofrecerse a, pues ahora sí que idolatrar a ese Baal, ¿sí? Entonces, nosotros aquí podemos ver cuáles son las estrategias del enemigo para querer vencer al pueblo de Israel y vencernos aún a nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió en esta parasha? Que primero intenta por la fuerza, a través de las guerras, a través de todas esas batallas, dominar al pueblo de Israel. Después, si no se puede, entonces quiere utilizar la magia, la hechicería, para poderlos dominar, ¿sí? Y finalmente, cuando no se puede, ni por la fuerza, ni por medio de la hechicería, entonces lo que hace es recurrir a la concupiscencia de las personas
para hacerlos caer en pecado y de esa manera destruir. Y es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Vimos nosotros esa guerra que empezó en Israel el 7 de octubre, que estaban adorando a un ídolo, pero que también cayeron en actos de fornicación, justamente en una fiesta del Eterno, en un Shemini Atzeret, y vimos ya las consecuencias que trajo. Y a raíz de eso, todos los enfrentamientos que ha habido, vemos lo que está sucediendo, vimos ya hace poco todo este problema del orgullo gay, lo que hizo pretendiendo resucitar o revivir a Sodoma y Gomorra, y todas esas no es más que el pecado sexual, que es con lo que Bilá quiso perder al pueblo de Israel y consiguió mucho daño en ello. Lo vamos a ver la parasha que viene. Consiguió bastante daño en el pueblo de Israel y son esas las estrategias que el enemigo usa. Ahora bien, para finalizar, este, este dúo, este binomio formado por Balac y Bilam, fueron estrategias que el enemigo utilizó de gran manera para perder al pueblo de Israel. Y nosotros podemos ver en sus nombres, ¿sí? Balac y Bilam. Si nosotros unimos, o sea, dividimos en sílabas sus nombres, Bilam y Balac, nosotros al juntar las sílabas finales de Bilam y de Balac, nos forma la palabra Amalek, el Am de Bilam y el Ac de Balac, forma la palabra Amalek. Y las dos primeras sílabas de sus nombres, Bil y Bal, forman la palabra Babil, que es Babilonia o confusión. Con la confusión y con Amalek, el eterno enemigo de Israel, el enemigo pretendió perder al pueblo de Israel y, como decimos, logró la destrucción de muchos, pero como también ya se dijo y como lo dice la profecía final de la que habló el Eterno a través de la boca de Bilam, Israel permanecerá para siempre, porque su pueblo solamente será ocupado por los israelitas, y los israelitas que crean en el sacrificio de Yeshua HaMashiach, porque es ese simbolismo que nos dio la vaca roja de ser el sacrificio perpetuo. Siendo el sacrificio perpetuo, su sangre de manera perpetua nos salva a todos sus seguidores y nos hará entrar finalmente a la tierra prometida. Y bueno, esperemos que esta parashá sea de gran edificación para todos nosotros, estemos siempre meditando en ella, estando alertas ante las tentaciones que el enemigo siempre está poniéndonos para hacernos caer y sobre todo teniendo plenamente la emuná en Yeshua HaMashiach, que a través de su sangre nos salva, nos sana y nos da la promesa de la salvación. Y que para ello debemos de tener presente el arrepentimiento, que es lo que se nos mostró en la, en el pasaje de las serpientes. Ahora bien, desaparecieron Miriam, desapareció Aarón, ya no se quiso que se golpeara a la roca, sino que se le hablara. Nosotros en este punto en que la parashá nos sitúa, nos damos cuenta que desde la salida de Misraín hasta estos momentos, el Eterno siempre habló a través de la boca de Moshe, y Moshe siempre habló a los israelitas para decirles lo que tenían que hacer, de tal manera que ahorita, próxima ya a la entrada a la tierra prometida, el Eterno ya no quería un líder,
Ya el Eterno había trabajado en el pueblo de Israel para quitar de su mente la mentalidad de esclavos, para enseñarlos a ser libres, enseñarles obediencia, enseñarles liderazgo, enseñarles a ser ese pueblo de orden y disciplina que fuera como un ejército, su ejército. De tal manera que el líder, pues sí iba a estar físicamente representado ahí, pero ya no necesitaban a un Moshe que intercediera por ellos. Ahora ya les dejaba, eh, pues ahora sí que el paquete, por decirlo así, de que ellos tenían que interceder por ellos mismos y por su pueblo. ¿Sí? Porque ahora el Eterno, después de que hace toda esa preparación, lo que quiere es que ya sus hijos, su pueblo, sean los que hablen directamente con Él, sean los que busquen escuchar su voz y su guianza y no se valgan de otros profetas o líderes para escucharlo, sino que seamos nosotros los que siempre busquemos estar en su presencia y pidiendo su dirección. Es lo que el Eterno quiso en estos momentos en que la roca y Miriam desaparecieron, las nubes de gloria y Aarón desapareció y queda Moshe para que en los próximos capítulos, pues siga dando las ordenanzas, las enseñanzas a los descendientes del pueblo que quedó en el desierto para prepararlos para entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que el Eterno está haciendo ahorita en este tiempo con nosotros para prepararnos para la venida de Yeshua y que sea Él anunciado proféticamente por Yehoshua, que llevó al pueblo a la tierra prometida, ahora es Yeshua el que viene directamente por su pueblo. Y nosotros anhelamos, como hemos dicho, ven Yeshua, ven. Necesitamos ya que vengas y que pongas definitivamente la shalom en esta tierra tan llena de maldad. Y gracias te damos, Rey Eterno, porque en estos momentos nos permites entender lo que tu palabra nos muestra en esta parasha. Te pedimos que nos des revelación de más a más a todos y cada uno de tus hijos, la manera de cómo hacer vida tu palabra y de cómo estarnos preparando para ser esas personas llenas de muná, que tú vengas por ellas y que nos encuentres haciendo lo tuyo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendícenos a todo tu pueblo. Amén, amén, amén. Toda Rabá, das un abrazo. Shabbat Shalom.